agradezco a la doctora Ana Carolina Ibarra, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, así como al doctor Álvaro Matute, destacadísimo investigador de este prestigiado instituto, la invitación a participar en este foro de discusión sobre la historia de México y el mundo en 1917 y de manera muy particular para hablar acerca de la Constitución que este año cumple su primer centenario. Buena oportunidad para reflexionar si fue una nueva Constitución o no, y si México estrenó una nueva Constitución en 1917. Al margen de lo que podamos encontrar y reflexionar en esta charla de análisis retrospectivo, creo que en febrero de 1917 se promulgó un nuevo acuerdo político, con nuevas reglas de acceso y ejercicio del poder. Me refiero a la nueva forma de organización institucional y procedimental que fue constituida para organizar el poder público en México, según lo que propuso Venustiano Carranza. Se trata de un nuevo diseño institucional, de un nuevo modelo de gobierno, con una nueva ingeniería constitucional, pero definitivamente no fue una nueva constitución en estricto sentido. No fue una nueva constitución por diversas razones. Menciono dos aspectos que impedían técnicamente la adopción de un nuevo texto constitucional. En primer lugar, la cláusula sobre la inviolabilidad a la Constitución prevista en la Carta Magna de 1857, que establecía en su artículo 128 que la Constitución no perdería su fuerza ni vigor aun cuando hubiese de por medio una rebelión. Creo que por esta razón, y en buena medida por esta cláusula, los abogados de Carranza sugirieron recurrir a la reforma y no a la adopción de un nuevo texto constitucional. No fue una nueva Constitución porque también se mantuvieron los mismos principios políticos que adoptó la Constitución de 1857, como la forma de Estado, la soberanía popular, el Estado laico, la República Federal y Democrática, entre otros. No obstante lo anterior, la nueva reforma constitucional nació con posibles visos de inconstitucionalidad, dado que no fue debidamente fundada y motivada conforme al procedimiento de reformabilidad previsto por el artículo 27. El soporte con el que se creó la Asamblea Constituyente de Querétaro fue por medio del Plan de Guadalupe y no la Constitución de 1857. Como sea, la Suprema Corte en diversas tesis ha reconocido que en efecto sí fue una nueva Constitución. Entonces aquí tenemos una dicotomía de si fue una nueva Constitución o no fue una nueva Constitución, lo iremos viendo a lo largo de la exposición. Semánticamente, no fue una nueva Constitución. Técnicamente, la Constitución de 1857 previó una cláusula de inviolabilidad que establecía que aun cuando hubiese alguna perturbación del orden público, una vez recuperada la estabilidad de la República, esta Constitución no perdería su vigencia. Así lo vieron los abogados, creo yo, de Carranza, y lo sugirieron. En especial me quiero referir a dos de ellos, a los que les tengo una profunda admiración, porque fueron grandes ingenieros constitucionalistas que dieron un gran texto en 1917. Me refiero a la pluma principal que redactó el proyecto de Constitución en la parte orgánica, José Natividad Macías, y por supuesto a Luis Manuel Rojas. Por supuesto, Luis Cabrera también participó y hubieron adiciones de Hilario Medina y otros constituyentes, pero las plumas más relevantes que establecieron el proyecto a desarrollar fueron sin duda alguna la primera pluma de José N. Macías y en segundo lugar Luis Manuel Rojas. Creo yo que con su conocimiento técnico del tema sugirieron no crear un nuevo texto constitucional y respetar algunos de los elementos y de los principios que dio el Estado liberal y la Constitución liberal de 1857, y en esa medida es por eso que Venustiano Carranza, cuando concurre el día 1 de diciembre al entonces Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, a presentar el proyecto de nueva Constitución o de nueva Constitución reformada, lo hace con un extraordinario cuidado para que la parte técnica no fuese observada o controvertida, de tal manera que el proyecto que se presenta es un proyecto de reforma constitucional. Coincido con muchos colegas en este tema.
no es una nueva constitución, pero sí creó un nuevo constitucionalismo con nuevos arreglos institucionales que veremos un poco más adelante. Traigo algunas tesis jurisprudenciales de la época que establecieron que sí era una nueva constitución, que es la otra parte, y que es la parte formal. Quien interpreta la Constitución no es ningún colega que estudie profundamente la revisión histórica de nuestra Constitución, es la Suprema Corte. Y la Suprema Corte en la época estableció en casi 16 tesis diferentes que fue una nueva Constitución. Cito la primera de ellas, que es de la quinta época, de 1917, fue producto de un amparo penal en donde se estableció que un orden de cosas completamente nuevo establecía la Constitución de 1917, porque no es una mera reforma de la ley de 1857, sino que se había adoptado y establecido un nuevo orden constitucional. También establece el principio de no retroactividad y establecen diversas tesis de la época, estoy hablando de la quinta época, que fundamentalmente la Constitución de 1917 emergía como un nuevo texto político fundamental, producto de un golpe de Estado en donde el Estado había quedado sin un instrumento normativo político fundamental que ordenara la República. Estas tesis entonces nos dan luz sobre la idea de que formalmente hay una nueva Constitución, pero como decía hace un momento, materialmente y también semánticamente, pues no podríamos estar hablando de una nueva Constitución porque hubo un arreglo reformado. Y la muestra más clara que podemos empíricamente demostrar que no fue una nueva Constitución es que muchos de los artículos que estaban previstos en la Constitución del 57 fueron literalmente trasladados a la Constitución de 1917 y de manera muy concreta los que tenían que ver con los principios de la República y algunos otros aspectos como son los de inviolabilidad y reformabilidad constitucional. Antes de entrar en la materia, quiero hacer a manera de introducción mención de algunas referencias que se han hecho de nuestra Constitución en distintos momentos. Esto es importante porque es un contexto histórico de una revisión histórica. Por diversas voces nacionales e internacionales, en realidad es un breve repaso de algunos antecedentes que hemos tenido en el pasado para entender lo que tenemos al día de hoy y lo que podemos esperar hacia el futuro. ¿Quién ha sido México como Estado organizado con la República frente a la Constitución? Desde que somos país independiente hemos tenido 6 constituciones, todas como producto de un nuevo pacto político que buscó establecer las nuevas reglas del juego. En la mayor parte de las veces, cada constitución era consecuencia de una revuelta social. En realidad fueron consecuencia de revoluciones con R mayúscula, esto es, de movimientos populares armados, violentos que generaron inestabilidad y zozobra antes de fijar nuevas reglas del poder público. De esta manera, el tema constitucional, lejos de ser solución, ha sido discordia entre los grupos políticos que han buscado el poder. Polarización, más que solución política, es lo que ha generado la búsqueda de nuevas reglas para ordenar el acceso y el ejercicio del poder. Por ello, hemos sido testigos de los diversos enfrentamientos durante el siglo XIX y XX entre peninsulares e independentistas, monárquicos y republicanos, federalistas y centralistas, conservadores y liberales, científicos y revolucionarios, renovadores y jacobinos, militares y civiles, y recientemente políticos y tecnócratas. Lucha militar en muchos casos y en otros por medio de enfrentamientos políticos para establecer a conveniencia nuevas reglas de acceso y ejercicio del poder. Entonces, en México una nueva constitución se ha traducido en un nuevo pacto político con nuevas reglas de organización del poder público, pero no sin antes haber pasado por momentos de gran inestabilidad social y política, porque estos pactos son producto de acuerdos que han logrado imponer los grupos vencedores de las revueltas sociales. Sobre nuestra primera constitución, en la democracia en América, Alexis de Tocqueville decía lo siguiente, cito: «Los habitantes de México, queriendo establecer el sistema federativo, tomaron por modelo y copiaron casi íntegramente la constitución de los angloamericanos, sus vecinos, pero al trasladar la letra de la ley no pudieron trasponer al mismo tiempo el espíritu que la hace ser una ley viva. Actualmente México se ve arrastrado sin cesar de la anarquía al despotismo
y del despotismo a la anarquía. Cierro la cita. No sé si Tocqueville hablaba por especulación o bien estaba formulando una profecía que, si fuera el caso, debemos destruir. Cuando Tocqueville escribe este párrafo, la Constitución de 1824 tenía 10 años de ser ley vigente, tiempo suficiente para hacer las primeras valoraciones sobre los primeros resultados de una ley en vigencia. En el siglo XX, John Turner, autor del libro México Bárbaro, al hablar sobre la Constitución de 1857, decía lo siguiente, cito: descubrí que México es un país con una constitución y leyes escritas tan justas en general y democráticas como las nuestras, pero donde ni la constitución ni las leyes se cumplen. México es un país sin libertades, sin ninguna de nuestras queridas garantías individuales y sin libertad para conseguir la felicidad. Cierro la cita. En el contexto nacional, tanto el maestro Justo Sierra como Emilio Rabasa fueron severos críticos de la Constitución Liberal de 1857, sobre todo en lo referente a la parte orgánica, en lo que establecía las reglas del poder. En resumen, ambos autores decían que dicha Constitución no ofrecía bases ni estructuras propias para la gobernabilidad. De ahí que desde un principio la Constitución Liberal fue omitida en la práctica, al grado incluso que el propio Juárez y Lerdo de Tejada tuvieron que gobernar en muchas ocasiones más con decretos administrativos que con las propias reglas constitucionales. O sea, era la manera de darle la vuelta a la Constitución. La Constitución de 1857 tuvo 30 decretos de adiciones y reformas antes de ser revisada y reformada profundamente por el Congreso Constituyente de Querétaro. Si atendemos al criterio que utilizaron los abogados de Carranza y el propio Venustiano Carranza, y fue aprobada en los términos en cómo se presentó ante el Congreso Constituyente, estamos hablando entonces de una Constitución que de 1917 ha sido reformada casi en 700 ocasiones. Una Constitución que nace con cerca de 23,000 palabras y que hoy está rondando en cerca de 67,000 palabras. Una Constitución que ha sido reformada en extremo, en exceso, con abusos, lastimando los pactos originales con los que da origen un Congreso Constituyente para establecer reglas de origen que habrían de transitar con el tiempo y que debían de ser ajustadas según nuevas circunstancias. En este sentido, yo lo creo en lo personal, este ha sido uno de nuestros grandes males a lo largo de nuestra historia nacional. Independientemente de la virtud de cada constitución, la tentación por reformar sin saber qué y cómo reformar, así como la inobservancia de la ley, en donde prevalece el poder personal por encima del poder institucional, han sido parte de las características de un sistema que bajo ninguna circunstancia se puede llamar constitucional. El hecho de tener una constitución escrita no quiere decir que en automático tenemos un sistema constitucional. Inglaterra, de hecho, no tiene una constitución formalmente escrita, pero sí tiene un verdadero Estado constitucional. Giovanni Sartori acuñó el término sistema constitucional material al referir la forma de gobernar en México, con leyes no escritas, pero muy efectivas para ejercer un poder autoritario que logró en un momento determinado pacificar un país convulsionado por una revolución. Jorge Carpizo lo identificó como un sistema de facultades metaconstitucionales, más allá de lo que prevé la Constitución, para un gobierno presidencialista. Como sea, este acuerdo de reglas no escritas logró crear un pacto de paz, de unidad y de gobernabilidad que ciertamente dio estabilidad, pero no democracia, y por definición, los sistemas constitucionales, entre otras cosas, ofrecen gobiernos democráticos, esto es, gobiernos que son legítimos porque fueron electos libremente por el voto popular y además son gobiernos en donde el poder está controlado por diversos mecanismos o técnicas de poder a través de diversas figuras institucionales como la división de poderes, el federalismo, el control jurisdiccional, entre otros. ¿Por qué tantas constituciones? ¿Por qué resultados tan pobres? Pienso que son diversos los factores que no nos han permitido tener un mejor sistema constitucional, pero también creo que hemos fallado en principio en el diagnóstico para entender qué reglas y qué figuras introducir al texto fundamental.
La Constitución de 1857 introdujo un sistema de gobierno congresional para evitar el regreso de Santa Anna, pero no valoró otros factores indispensables para la adecuada instrumentación de un sistema de esta naturaleza, como por ejemplo el sistema de partidos que prevalecía en aquel momento o el sistema electoral. Los resultados de haber diagnosticado deficientemente el mal de la República se tradujeron en una dictadura de más de 30 años de ejercicio de poder incontrolado, que terminó por dar paso a otra revolución que se institucionalizó con la Constitución de 1917. Y así llegamos al año clave y al anclaje que nos invita este ciclo de conferencias, 1917, y si México estrenó una nueva Constitución o no. México estrenó un nuevo constitucionalismo. México estrenó un nuevo pacto político fundamental, pero en la literalidad y atendiendo el rigor de la semántica, no fue propiamente una nueva Constitución. Por supuesto, en la formalidad jurisprudencial, la Corte estableció en todas las tesis, sin que hubiese controversia alguna, que sí era una nueva Constitución, porque se derivaba de un pacto que fue resquebrajado y de ahí nace un nuevo acuerdo político fundamental con un Congreso Constituyente. La verdad es que si nosotros recurrimos a las fuentes primarias, como el Diario de los Debates o el propio Plan de Guadalupe, estaremos observando, incluso en los editoriales de Pallavicini, en los editoriales de Bojorquez, en los discursos pronunciados en Hermosillo, Sonora, por el propio Carranza, y en distintas etapas entre 1913 y 1916, que por supuesto se trata de un proyecto de reforma ambicioso, pero que no quería trastocar ni lastimar los principios que fueron logrados a través del pacto político de 1857. Llegamos entonces al proyecto de constitución que propone Carranza. Y aquí es donde habremos de hacer la valoración de este nuevo constitucionalismo, en qué consiste y cuáles fueron estas propuestas, y a la luz de la historia y de del paso del tiempo, qué permanece y qué es lo que sigue vigente y qué es lo que ha ayudado a establecer o no una república, como lo establecen los propios criterios y principios constitucionales, democrática. La propuesta de Carranza inicialmente propone un proyecto de constitución reformada. Si nosotros leemos la presentación del texto formal, habla de un proyecto de constitución reformada de 1857. Carranza destaca en la exposición de motivos, que fue el discurso inaugural con el que se abre la sesión de la discusión del Congreso Constituyente, de la Asamblea Constituyente en 1917, que era una constitución fundamentalmente liberal en principios. Pero Carranza fue también un severo crítico, y sin mencionar a Justo Sierra y sin mencionar al maestro Emilio Rabasa, se incluye dentro de la lista de los severos críticos de estos principios que no podían ser materializados porque quedaban como fórmulas abstractas, cito al jefe del ejército constitucionalista, con nula utilidad positiva. De tal manera que todos los derechos fundamentales que se desprendían de esta ambiciosa sección primera de la Constitución del 57 para reconocer la universalidad de estos derechos fueron, en la visión de muchos constitucionalistas y de manera concreta de Carranza, eran letra muerta porque no se podían materializar, por dos razones fundamentalmente. La primera, porque recurrieron a una prosa demasiado abstracta, que hacían casi imposible materializar estos derechos. Y la segunda, que es con la que posteriormente hace una nueva propuesta de adiciones a la Constitución, es sobre el juicio de amparo. ¿Quién va a defender quién va a defender estos derechos y cómo se van a defender estos derechos? Sería a través de la figura del juicio de amparo. En ese entonces se le conocía como recurso, posteriormente tuvo mayor autonomía y se conoció y se identificó como un juicio independiente llamado juicio de garantías, juicio de amparo. Hace una severa crítica al juicio de amparo, diciendo que hay un abuso de esta figura, que fue creada en 1857, producto del amparo local que en su momento fue propuesta en el estado de Yucatán. En este sentido dice, todos los juicios terminan en amparo y hay una sobredemanda de estos recursos y esto alenta o disminuye la capacidad que tiene el Estado para otorgar justicia
y termina siendo más que un instrumento de protección de derechos fundamentales, una estrategia de litigio para alentar los procedimientos jurisdiccionales en curso en los diversos temas que hay. También hace una severa crítica contra la centralización de funciones y el desequilibrio de poderes. Hace una crítica contra la centralización de funciones que tienen los gobernadores. Hace una crítica muy severa que estos gobernadores han sido fundamentalmente, yo no sé si estaba viendo hacia futuro, el esquema que dejó el federalismo de 1857 era que los gobernadores tenían demasiadas funciones y ahogaban a las localidades. De ahí nace esta idea de crear lo que la Constitución llama y conoce como una nueva figura llamado municipio libre. Un municipio libre en donde reconoce una tercera instancia de autoridad que habrá de dotar nueva organización normativa institucional en favor de los ciudadanos, atendiendo el criterio del gobierno más cercano de las personas. En principio es una buena idea, en principio es una gran alternativa, no obstante lo anterior, nunca reconocieron desde el principio la posibilidad de que los municipios tuviesen los recursos necesarios para ser instancia que tuviese la independencia que pregonaron y que promovieron en su momento. También habló del desequilibrio de poderes. ¿En dónde radicaba el desequilibrio de poderes? Fundamentalmente en el arreglo que se derivaba de 1857, y este arreglo, para todos los que hemos estudiado el tema del siglo XIX constitucional, sabemos que la Constitución de 1857 fue fundamentalmente una reforma que privilegió deliberadamente en su modelo original al Congreso por encima del Poder Ejecutivo. Mal diagnóstico, pero pésima instrumentación en cuanto al ensamble institucional. ¿Por qué? Porque México no modificó el sistema de gobierno, que era un sistema de gobierno presidencial. Y teniendo un sistema de gobierno presidencial, crea lo que llamaron un sistema de gobierno congresional, en donde hicieron una especie de sistema parlamentario en un sistema presidencial. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, que al siguiente día en que fue aprobada la promulgación de la Constitución del 57, Comonfort es el primero en desconocerla. Y cuando tuvo que gobernar Juárez con esta Constitución, tenía que recurrir constantemente a dos formas adicionales de fundamentar el ejercicio de autoridad y de responsabilidades públicas en su calidad de presidente. Uno, decretos administrativos, que es lo más antidemocrático que podemos identificar, porque no están legislados. Son decretos administrativos producto de un acto unilateral de la autoridad administrativa, aquí concretamente el Ejecutivo. Por supuesto, si estuviéramos al día de hoy, muchos de estos acuerdos administrativos hubieran sido controvertidos por vías de controversias o acciones de inconstitucionalidad. No lo fueron en su momento, este fue el medio que encontró, y también recurrió constantemente a permisos que le otorgara el Congreso sin modificar la Constitución para resolver distintas dispensas, sobre todo en materia presupuestal. ¿Por qué se dio esto? Porque teníamos un mal instrumento de gobierno con un mal ensamble institucional. Digo cosas muy concretas. El que tenía el poder de solución y de resolución en distintos aspectos de la agenda pública era el Parlamento, y el Ejecutivo lo dejaron como un mero implementador de políticas. Pero aún, en un sistema presidencial, la relación Ejecutivo-Congreso pasa necesariamente por una relación muy intensa en lo que se refiere como agenda legislativa. Para que hayan pesos y contrapesos que permitan una adecuada funcionalidad institucional, es muy importante que tanto el Congreso tenga facultades expresas para el ejercicio de estas competencias como el Ejecutivo. Fue el caso que le quitaron al Poder Ejecutivo la facultad del veto en 1857. Es imposible gobernar un sistema presidencial si el titular del Ejecutivo no tiene la facultad de veto. Imposible. Tan fue imposible que tuvimos una asamblea, porque era unicameral, irresponsable, fragmentada, abusiva, que constante y reiteradamente mandaba llamar a los ministros del gobierno del presidente, haciendo responsable al ministro y al presidente, en donde te rendían más cuentas que gobernaban, producto de este mal ensamble. Esta fue una de las grandes observaciones que hace Carranza y una de las grandes propuestas que sugiere para modificar y crear un nuevo acuerdo político-social. En
estricto sentido, el objeto del proyecto que presenta Carranza, cito, es conservar intacto el espíritu liberal de 1857, la forma de gobierno, quitar lo que la hace inaplicable, suplir deficiencias, disipar la oscuridad de algunos preceptos y limpiarla de todo vicio para favorecer la dictadura. O sea, quitar todos los elementos que permitían tener a un presidente que ejercía más responsabilidades de las que tenía. Aquí yo difiero un poco de Carranza. En realidad el poder de Porfirio Díaz como presidente fue un poder de facto, no de jure. Fue un poder de hecho, no de derecho. Fue un poder de control, fue un poder de cooptación. La Constitución del 57, como le sucedió a la Constitución del 17, como lo veremos más adelante, lamentablemente estuvieron guardadas mucho tiempo en las vitrinas y que eran única y exclusivamente relucidas los días 5 de febrero para hacer una conmemoración. Pero gobernar con base a lo que marcaba la Constitución no fue precisamente lo que marcó la tendencia de 1857 a finales del 19, ni de los años 30 a los años 80, años 90, hasta que logra México tener una reforma constitucional en donde se crea un poder independiente a través de una reforma al Poder Judicial, en donde estas controversias y estos recursos que permiten dirimir el control constitucional desde una instancia independiente o autónoma es lo que hacen que la Constitución hoy tenga otra naturaleza. Esto lo trató y lo propuso Carranza. El otro tema que sugería Carranza fue garantizar la libertad humana por medio de las garantías individuales. Y aquí me voy a detener un momento. En la Constitución del 57, el artículo primero hablaba de garantías para la protección de los derechos fundamentales de las personas. En la Constitución del 17 se habló y hay un cambio de paradigma de garantías individuales. Me confieso una persona que tiene proclividad al estudio de los temas constitucionales y en esta condición y en esta circunstancia me declaro liberal. Liberal en el sentido de la proclividad a los sistemas constitucionales, aquellos que reconocen derechos fundamentales, en donde se establece un acuerdo para limitar el abuso arbitrario del poder y que ante cualquier circunstancia irregular frente a un acuerdo pactado por una regla constitucional previamente, hay consecuencias y responsabilidades que son sancionadas. En ese contexto me identifico como un liberal en favor de los sistemas constitucionales. Es el caso que los sistemas constitucionales nacen originalmente como un medio de protección frente al abuso del poder, el poder público. Nacen, creo yo, en Inglaterra en el siglo XVII y son consolidados en el siglo XVIII en Estados Unidos y Francia, sucesivamente. Y terminan con un ciclo llamado Constitución. Inglaterra no le llama Constitución, tiene múltiples maneras de llamar a su sistema, no lo necesitan, no lo requieren para establecer un fin común como los sistemas constitucionales formales que tienen constitución escrita y tienen mecanismos rígidos para que esta constitución eventualmente sea modificada. En la Constitución del 17 y en nuestro propio contexto histórico, político, social, nace un nuevo espíritu, independientemente de buscar nuevas reglas de acceso y de ejercicio del poder para desterrar a la dictadura de Porfirio Díaz. Y esta es la parte emotiva que me gusta mucho de este tema. Es la parte con la que tiene que ver con la emancipación de clase. Tiene que ver con la emancipación del lastimado, del olvidado. Hay un grupo de personas que persuaden a Carranza para que se incluya la palabra garantías individuales. No es un tecnicismo perdido en la jurisprudencia. Es una palabra mucho más profunda que tiene una connotación mucho más excelsa y yo diría de mayor profundidad y de mayor calado que lo que en apariencia nos da. Tenemos que recurrir a la discusión del Diario de los Debates, al artículo primero, que dan un extraordinario debate, Luis Manuel Rojas fundamentalmente, para establecer si en el artículo primero habían de establecerse si eran derechos para respetar el espíritu de la Constitución del 57 o si eran garantías individuales como lo estaban solicitando los nuevos constituyentes, de manera muy particular los constituyentes que estaban identificados como los jacobinos, los que estaban muy cercanos al presidente, al expresidente Álvaro Obregón, en ese momento uno de los caudillos importantes de la revolución.
En un momento determinado de mi formación académica, yo me sentía muy lastimado de leer el artículo primero. Yo decía, es inadmisible que el Estado otorgue garantías y es inadmisible que el Estado las pueda restringir en un momento determinado. Eso no es un Estado constitucional. Y en la práctica y en la convicción liberal, por supuesto, el Estado no te otorga, reconoce y no te otorga garantías, te reconoce derechos fundamentales que en la teoría clásica del liberalismo son los conocidos derechos naturales, que tienen determinadas características, imprescriptibles, universales, abstractos, impersonales, etc. No obstante, cuando releemos el artículo primero constitucional original y el diario de los debates, aquí viene la gran aportación del constitucionalismo social, que es parte de lo que estrena México para nosotros y para el mundo. Uno de los temas era, decimos que son derechos o que son garantías, y en la discusión Luis Manuel Rojas dice, hay en el estado de Yucatán haciendas enequeneras que tienen un contrato que le llaman embute, y este contrato embute fundamentalmente consiste en que el trabajador tiene que firmar en blanco, aunque sea iletrado, las condiciones que le pone el patrón, hoy llamado empleador. Este contrato fundamentalmente establece que nunca jamás o que renuncia a su derecho de iniciar cualquier acción jurisdiccional laboral en contra de su patrón. Obviamente con las tiendas de raya más este sometimiento volvían de facto en esclavos a los trabajadores. Luis Manuel Rojas nos dice, señores diputados, y dijo señores diputados a la literalidad porque no había una sola mujer constituyente, puros hombres. Señores diputados, ¿cómo protegemos a los ignorantes, a los lacerados, a los que no tienen y que no pueden leer y que necesitan de la acción del Estado? La cuadratura del círculo fue garantías otorgadas. Y esta es una explicación, dejamos un poco la parte emotiva y entramos a la parte técnica. Si damos derechos, estos derechos no pueden ser otorgados, porque son derechos naturales. Pero si damos garantías, estas sí las puede dar el Estado, porque las garantía por medio de instituciones y procedimientos para garantizar la más amplia protección de la seguridad jurídica de quien el Estado tenía y en ese momento quería proteger, que eran los desposeídos de ese momento, campesinos, trabajadores. Y entonces se encontró el consenso, una gran discusión, un gran debate, de gran altura. Fueron grandes constitucionalistas los personajes que tuvimos como representantes en el 17 en Querétaro, y establecieron la palabra garantía no es una palabra que pueda ser controvertida en cuanto a que pueda ser recurrible por estar limitando o restringiendo derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son libertades que se habrán de reconocer en todo el capítulo primero, pero el artículo, en todo el primer título de la Constitución, pero el artículo primero va a reconocer el término garantías con el fin de que el Estado asuma la defensa permanente y universal de los desposeídos frente a este tipo de abusos que podían tener determinados grupos de presión, que eran grupos económicamente pudientes, en detrimento de la dignidad y de los derechos fundamentales de los que no tenían y que no podían. Otro de los temas que impulsó, por supuesto, el jefe del ejército constitucionalista fue cómo garantizar la protección de estas garantías, y las garantías las iba a hacer a través del amparo. Y aquí viene una de sus primeras propuestas orgánicas. El amparo, en la inercia de la Constitución del 57, también era un amparo estatal. Y Carranza propone federalizar la figura del juicio de amparo, quitarle a los gobernadores
el poder del amparo. Y digo el poder del amparo, dirían, oiga, pero que no hay división de poderes, que no era el poder judicial local el que resolvería. No, la crítica que hace Carranza sobre esta figura es los integrantes de los poderes judiciales estatales en realidad son actores dependientes del gobernador en turno, de tal manera que el que se queda con la reserva de la justicia del gobernado en los estados es el gobernador al final del día. Quitémosle a los gobiernos estatales el poder del juicio de amparo. Desde entonces a la fecha, la figura del juicio de amparo quedó federalizada. Le quita este poder a los gobernadores y se reserva para la federación la capacidad de que una persona pueda recurrir la protección de la justicia federal en cuanto a temas de garantías por algún acto de autoridad indebido por parte de la federación y ya no de los estados. Otra de las propuestas que hace el presidente Carranza, el jefe del ejército constitucionalista, es reasignar el Ministerio Público del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial, no derivado de la Constitución del 57, desde la colonia, el Poder Judicial era juez y parte. La persecución del delito y la administración de justicia estaban en un mismo poder, en el Poder Judicial. Cuando a veces se preguntan los alumnos, o me preguntan los alumnos, ¿por qué policía judicial? Se quedó policía judicial porque era el brazo operativo de auxilio del Ministerio Público, pero que dependían del Poder Judicial. Ahora por eso también les llaman policías ministeriales, porque dejaron de ser parte de la policía de un poder y se convirtieron en policía de otro poder. Esta reasignación le permitió al jefe del ejército constitucionalista crear una figura de más equilibrios, que no sean juez y parte quienes persiguen el delito y quienes administran la justicia. Juez y parte, que es, por supuesto, un principio a todas luces muy controvertido en cualquier sistema democrático constitucional. La otra parte sustantiva que tuvo que ver con las propuestas de Carranza y de sus abogados es la propiedad de la nación. ¿Quién era el propietario de los bienes de la nación? Y aquí hay una parte que me invita a pensar, como lo decía Karl Lowenstein, en mi perspectiva, el más importante constitucionalista del siglo XX, que la Constitución mexicana es una constitución ideologizada y que la Constitución mexicana, él era alemán y no tenía ningún empacho en decirlo, es una constitución socialista por los derechos colectivos y por el tema de la propiedad. Aquí entramos en un núcleo duro sobre controversias sobre temas constitucionales. Las constituciones liberales, las del siglo XVII y siglo XVIII, las que son ejemplares y referenciales, eran extraordinariamente cuidadosos con el tema de los derechos de propiedad. Y en el caso de nuestra Constitución del 17, el nuevo acuerdo establece los derechos de propiedad originariamente son del Estado. ¿Por qué? Bueno, aquí hay una respuesta muy contundente, no solamente del creador de instituciones y del líder que buscó apaciguar y pacificar la anarquía postrevolucionaria a través de un nuevo acuerdo político. Aquí también vemos al hombre sagaz políticamente. ¿A quién afectaba esta nueva disposición constitucional? Claramente a los capitales extranjeros y al clero. Si hubo una manera de reivindicar el Estado laico, no fue a través del tercero, del 21 y del 123, fue a través del 27, a través de las capacidades económicas. Y aquí el presidente Carranza lo que estableció fue la reserva de la propiedad en primerísimo lugar para el Estado mexicano. Y ante cualquier circunstancia siempre se reservó la amplia facultad para la expropiación. Claro, hablaba de casos de utilidad pública, pero quedó constitucionalizado el poder que se dotaba a sí mismo el Ejecutivo para estos efectos. La deuda de la factura de haber apoyado a Victoriano Huerta, tanto capitales extranjeros, me refiero concretamente al capital norteamericano como el clero, quedó saldada con el artículo 27 constitucional. Fue un visionario, pero también fue un patriota, un hombre de Estado. No perdonó el rompimiento del Estado constitucional ni el quebrantamiento de un mandato popular en favor del presidente Madero y del vicepresidente.
el 27 constitucional, cuando leemos en el contexto histórico-político, nos invita a pensar que esta reserva de la propiedad originaria de la nación tuvo clarísimos destinatarios. También impulsó una nueva regulación constitucional en contra de los monopolios. Esta es una parte muy importante porque los monopolios, que son muy diferentes a los que tenemos al día de hoy, fue una lucha contra el poder concentrado del poder económico de los hacendados, que eran en ese entonces, por supuesto, gran parte de la capacidad comercial económica de aquel México. Y esto creo que fue muy importante porque fue una manera de romper el esquema y de romper las inercias de los poderes concentrados económicos que tenían los que eran los principales productores del México de entonces. Acuérdense, por favor, que estamos hablando de 1917, en donde México era preponderantemente rural y la economía era preponderantemente una economía que se derivaba de los productos agroindustriales. Abogó en la parte orgánica electoral de un sufragio universal, pero lamento decirles algo, y no le resta mérito. La época es importante, el contexto histórico. Sufragio universal para los varones y que estos tuvieran instrucción primaria mínimo. Por supuesto, esto con el tiempo evolucionó y hoy tenemos un sufragio universal en donde todas las mujeres participan en todos los cargos de elección popular y tenemos nuevas bases, principios y disposiciones constitucionales que debe de haber equidad de género en los cargos de elección popular, no en la representación, sí en los cargos de elección popular. Esto es, todos los partidos están obligados por la Constitución al día de hoy a presentar la mitad mujeres, la mitad hombres a cargos de elección popular. Carranza no lo vio así y no lo vieron sus abogados. No estigmaticemos. Era el momento y era la época. Vuelvo a repetir, no hubo una sola mujer que fuese constituyente en el 17. Las fotografías iconográficas que son bellísimas, el Teatro de la República, cuando están jurando y protestando la Constitución, todos hombres. Y la lista, bueno, es incontrovertible. Este sufragio es un sufragio, a diferencia de los liberales, si lo tenemos que comparar en retrospectiva histórica con las constituciones liberales inglesas originarias, es un sufragio mucho más democrático. Los ingleses pedían un sufragio con educación y con propiedad. Tenías que ser propietario y tener mínimas bases educativas. Aquí no era el caso. Aquí se pedía una mínima base educativa para que hubiese, en palabras de Carranza, conciencia del deber al que concurría el ciudadano para la conformación de la representación política. Por supuesto, es el precursor del municipio libre. Queda regulada la figura de una tercera instancia de autoridad, que a mí me gusta mucho porque forma parte de nuestro federalismo. Lamentablemente quedaron ciertas reservas en donde los gobernadores siguieron concentrando funciones y los municipios se quedaron con las menores funciones, pero peor aún, sin una clara regulación que estableciera sus capacidades presupuestales por vía de la recaudación de impuesto local. Y esto, bueno, pues sigue siendo un gran problema que vivimos a diario, y lo vivimos a diario en un tema muy particular y muy sensible para todos, que es el tema de la seguridad. La seguridad se la dejaron a los municipios, pero ¿con qué capacidades económicas vas a profesionalizar y a mejorar la seguridad pública? Propone una nueva relación entre los poderes públicos, Ejecutivo-Congreso. Y aquí creo que está la osadía, la brillantez y la posibilidad de crear este nuevo arreglo político. Creo que aquí está el núcleo duro. Históricamente yo lo sé y es muy vendible la parte de los derechos sociales. Hablaremos de eso al final. En la parte estrictamente de mecanismos institucionales, de funcionalidad institucional, o en otras palabras, de constitucionalismo duro, de ingeniería constitucional, es un personajazazo. Carranza, por haberle dado confianza y haber encontrado en dos abogados porfiristas las altas capacidades para entender lo que el país necesitaba en términos de funcionalidad institucional. Me refiero a la pluma de José N. Macías, como ustedes saben fue rector de nuestra universidad, hacemos buenos abogados en la universidad, y fue director de la Facultad de Derecho. José N. Macías fue la principal pluma que redactó el nuevo acuerdo institucional. ¿En qué radica las nuevas relaciones Ejecutivo-Congreso?
Bueno, en primer lugar, sugiere derogar el juicio de responsabilidades contra el presidente. Carranza estaba pensando, por supuesto, en ser presidente después, y lo fue, después de que fuese aprobada y entrara la vigencia de la Constitución del 17. Carranza necesitaba instrumentos para gobernar al país fragmentado, recientemente violentado en toda su geografía, y que esta fragmentación te dejaba básicamente liderazgos locales con los que había que convenir. Y la única manera, en la visión de Carranza, fue a través de un nuevo pacto político que la Constitución del 57 jamás hubiera permitido ni hubiera posibilitado un mecanismo de funcionalidad institucional como lo estaba planteando. En cambio, le dotaba de facultades de investigación al Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo. Y decía, quitémosle al Congreso lo que se conoce tradicionalmente como impeachment y dejemos que sea el Poder Judicial el que haga una revisión de las posibles irregularidades o anomalías y que sea una instancia judicial, formal e institucional la que determine si da lugar o no a responsabilidades contra el Poder Ejecutivo, tanto de sus ministros como el presidente de la República. Y el argumento para tratar y proponer esta nueva figura fue: el Congreso está sobrepolitizado y pueden sobrepolitizar, como sucedió en la Constitución del 57, esta figura del impeachment. El otro fue la no reelección presidencial, figura fundamental que da origen a nuestra Revolución Mexicana y establece la contundente disposición de no hay reelección presidencial. Bueno, sé que históricamente es un principio que sigue siendo vigente, que es fundamental. Por supuesto, a las personas que nos interesan los temas de incentivos sobre la base de cómo una maquinaria puede ser funcional en la perspectiva institucional, nos parece que la reelección es importante. Yo nunca la propondría para México por razones históricas, pero fuera de México, por supuesto que me parece que es una figura imprescindible para el buen gobierno, porque tú incentivas a que alguien se comporte correctamente y que desempeñe adecuadamente su función y que trate de dar más sobre la idea del premio castigo. Si tú cumples bien tu primer mandato, tu premio es seguir un segundo mandato. Si tú no cumples bien tu primer mandato, tu castigo es el voto que te dice hasta luego y te retira. En el caso mexicano no, y Carranza lo reafirma como uno de los máximos logros de la revolución, el principio de no reelección. Es sumamente crítico y a lo largo de la exposición de motivos nos habla del por qué no al parlamentarismo y de por qué no al antiguo gobierno congresional. Nos pone varios ejemplos, dentro de ellos fundamentalmente nos dice que los países que han intentado hacerlo o que quisieron hacerlo en Latinoamérica no dio resultado. Y su referencia para él es Estados Unidos. El sistema de gobierno presidencial norteamericano ha dado buenos resultados en cuanto a estabilidad política, en cuanto a desarrollo social y económico. Y su constitución les ha dado estabilidad y han mantenido un sistema de gobierno presidencial. ¿Qué pretendía Carranza con este nuevo gobierno y esta nueva propuesta y esta nueva alternativa de modelo político? Buscaba un hombre muy fuerte políticamente, uno. Anteriormente el poder estaba en el Parlamento y fue, dados nuestros usos y costumbres políticos, un fracaso. Me refiero a la Constitución del 57 y su figura de Congreso, de gobierno congresional. Hay colegas, vecinos, pared con pared, que opinan totalmente lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Yo estoy más con Venustiano Carranza y estoy más con José N. Macías. Si yo hubiese sido llevado en el túnel del tiempo y me hubieran preguntado, oiga, ¿qué recomienda para estas condiciones y estas circunstancias? Un sistema presidencial, acotado, constitucional y democrático. Necesitan un liderazgo institucional muy fuerte. No somos Inglaterra. Y aquí hago un paréntesis rápido. Recurro a Walter Bagehot, economista pero vuelto constitucionalista. Nosotros somos incluyentes. Recibimos, cuando hay ideas, a todo aquel que nos brinda nuevas luces. Bagehot, a finales del 19, escribe una pequeña gran obra llamada La Constitución Inglesa. Y en esta pequeña gran obra nos dice en qué consiste el sistema parlamentario y nos da una guía y una ruta de elementos que nos invitan a pensar
¿Cuáles son los países que están aptos para ser o no sistema parlamentario? Y cuando yo revisé la lista de las calificaciones y características de lo que Bagehot identifica como países propios o no para el parlamentarismo, México no califica en ninguna. La primera de ellas es que tienes que tener un pueblo educado, pueblo. La segunda de ellas, tienes que tener una clase política apta para el parlamentarismo. No tenemos ni los electores, todavía lo vamos a tener, y no tenemos aún una clase política que sepa jugar las reglas del parlamentarismo. Y un tercer elemento, este no lo da Bagehot, pero lo da Sartori, es el sistema de partidos. Un sistema de partidos amplio, yo diría atomizado por la exposición de tantos partidos, debilitaría el sistema de gobierno y lo único que tendría serían componendas lastimosas que no le permitirían a ningún gobierno ser un gobierno fuerte. Entonces, atención, estos son elementos que nos han dado algunos de los más importantes conocedores de estos temas. Y Carranza en su momento lo criticó. Y Carranza se inclina por un sistema de gobierno presidencial, lo defiende, lo justifica y dice no al parlamentarismo. No al parlamentarismo porque recuerden también que hubieron algunas voces que quisieron implementar, bueno, las voces, a ver, ya pasaron algunos años. Los abogados de Villa y de Zapata propugnaban un sistema parlamentario. Y aquí fue contundente en la exposición de motivos Carranza para decir no al parlamentarismo, no al sistema congresional, instauremos el sistema presidencial. ¿Qué necesitamos para el sistema presidencial que sea funcional? Vamos a suprimir la vicepresidencia, que tantos males nos causó y suspicacias nos causó. Y vamos a crear un nuevo sistema de sustitución presidencial. En su momento fue bueno, por supuesto, con el paso del tiempo y con la institucionalización del poder, dejó de ser funcional, fue una gran irresponsabilidad que en este país, si el Ejecutivo llegara a faltar, en la lógica de la fórmula que nos dejó Carranza, se tenía que reunir el Congreso, y por horas o por días el país podía tener ausencia de un presidente. Con el sistema constitucional actual, derivado de reformas que fueron implementadas en la administración pasada, ipso facto, a falta del presidente, el secretario de Gobernación entra en funciones hasta que se convoque al Congreso y según la etapa de la administración que vaya corriendo, puede ser interino, provisional, etcétera. Hay una figura que a mí en lo personal me gusta mucho, es el veto. Reinstaura el veto, que estuvo eliminado de la Constitución del 57. Reinstaura el veto. Hay tres tipos de veto, hay un veto total, hay un veto parcial y hay un veto de bolsillo. El veto que incorporaron fue el veto total. A mí me parece que es el peor de todos, pero peor es nada. Me parece que no es bueno, me parece que es perjudicial, y si las constituciones son en algún momento instrumentos que deben de incentivar al buen gobierno, producto de mecanismos que incentivan el comportamiento apropiado institucional para que haya buena funcionalidad, el veto es indispensable para que un presidente pueda administrar la relación con el Congreso ante la eventualidad de tener un Congreso fragmentado o eventualmente un Congreso irresponsable. Me parece que esa fue una gran aportación. Desde entonces a la fecha mantiene el sistema de veto total. En varias ocasiones he sugerido y en varias ocasiones que me han invitado a dar pláticas al Congreso y que he platicado con los parlamentarios, inviten a tener en la Constitución el veto parcial. No lo tenemos, el veto total fundamentalmente estriba en que el presidente puede vetar una ley, pero veta toda la ley. Y el veto parcial, como es el que tiene el presidente de Estados Unidos, en caso de que haya una ley que no es tan mala y que solamente hay 2 o 3 artículos que no son tan convenientes, puede vetar 2 o 3 artículos y todo lo demás del proyecto de ley se puede autorizar. Eso es muy bueno porque invita a la colaboración, incentiva la coordinación, la complementación y la comunicación que se debe entre los poderes. Concluyo con la parte de los derechos sociales. Algunos autores nos han dicho que los derechos sociales en realidad fue la presión y la negociación del grupo de los jacobinos que encabezó Álvaro Obregón en la Constitución de 1917 y en la Asamblea de Querétaro. Yo no lo veo así.
Yo creo que Carranza incorporó en distintos momentos, en distintos actos, en distintos decretos preconstitucionales, que esto de preconstitucionales se oye muy elegante. En realidad Carranza fue un dictador de 1913 a 1917, antes de ser presidente, con arreglo a la ley. Se autonombró con la legitimidad de determinadas fuerzas militares, no por vía del voto popular, y estableció acuerdos, no puedes decir decretos, que él llamó decretos, que se establecieron en ley. Por ejemplo, la ley agraria del 16, la ley del divorcio, entre otras cosas. En este contexto, en distintos momentos, Carranza incorporó en su discurso la necesidad de establecer una agenda de derechos sociales. ¿Qué son los derechos sociales y en qué estriba esta nueva base de constitucionalidad que da el Estado mexicano para México, pero también para el mundo? Para el mundo. Son fundamentalmente derechos colectivos, a diferencia de lo que había en el pasado, que eran derechos individuales, para proteger a determinados grupos vulnerables frente a eventuales abusos, en donde el Estado es garante de esta protección de estos derechos. Concretamente, estos derechos colectivos fueron los derechos en favor de los trabajadores, explotación que se recibían, y en favor de los campesinos, para el reparto agrario, para que tuviesen propiedad comunal, para que tuviesen derecho a la producción de sus propias parcelas, para que tuviesen derecho y posibilidad de desarrollarse en sus propios ámbitos y en sus comunidades, con arreglo a lo que la Constitución preveía de una nueva defensa colectiva de derechos. En esta condición es como nace, por supuesto, el impulso que da Carranza. Carranza, si bien no especifica algunos de estos derechos, y tal vez fue Luis Cabrera el que la pluma más aguda que redactó el 27 y el 123, por supuesto que Carranza fue una de las plumas y que tuvo la máxima voluntad para que fueran incorporados en el arreglo final. ¿Cuál es el legado de la Constitución del 17? Es una nueva Constitución, bueno, ya vimos, hay sís, hay nos, jurisprudencialmente y formalmente sí es una nueva Constitución. México está en una nueva Constitución porque está en un nuevo pacto político fundamental. Hay una transición del gobierno congresional al gobierno presidencial. Hay nuevas facultades que se abroga la Federación para el ejercicio de estas nuevas responsabilidades, producto de este nuevo pacto. Hay un nuevo reequilibrio de poderes en donde el Poder Ejecutivo tiene más potestades, más capacidades para el ejercicio de autoridad, y fundamentalmente hay un reconocimiento para nuevas autoridades en un ámbito municipal. Pero nada de esto es original. Habían otras constituciones previas que habían hecho más o menos estos arreglos en distintos momentos, en distintas figuras y con distintos procedimientos. En donde sí hay una innovación y en donde sí hay, como lo dice la conferencia, México estrena Constitución, en donde México estrena una nueva figura para el mundo, es en los derechos colectivos, que terminaron por ser adoptados en Weimar 2 años después, en Rusia, en la OIT y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1947-1948, los derechos sociales. Derechos sociales que terminaron por conformar no solamente una base de legalidad, sino una parte fundamental de la economía y de la organización colectiva de toda una sociedad. Y creo que los grupos o las sociedades políticas que mejor lo han implementado son los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Suecia, que es lo que se conoce como estado de bienestar o welfare state. Fuimos los primeros en tener la intención. Seguimos en ese proceso, espero que no en 100 años, pero en un periodo mucho más recortado podamos tener niveles de bienestar y de igualdad que den más dignidad al ciudadano, un sentido de pertenencia y que genere los incentivos apropiados para que no haya tanta violencia y no haya un desgarramiento de la unidad política fundamental que requiere todo Estado constitucional para constituirse como un Estado funcional, armónico y que vive en paz y que busca por la democracia, a través del concurso de todos sus ciudadanos, las opciones para quienes deben ejercer el poder en nuestro nombre y con nuestro dinero, bajo el mandato y arreglo de lo que mandata la ley.
Cuando logremos esto, seguramente el espíritu de los constituyentes del 17 podrá descansar. Hasta en tanto, los fantasmas seguirán rondando, no en Querétaro, sino en toda la geografía. Y espacios como estos nos invitan a pensar qué podemos y debemos hacer frente al futuro. Les agradezco mucho el favor de su atención. Muchas gracias.